Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, Héctor, nuestro profesor Buenos días. de Buenos días. formalización. Ya estamos en la hora, así que Buenos días. en respeto al profe y a todas las emprendedoras que han estado llegando a la hora, eh, vamos a comenzar la clase, así que los dejo con el profesor. Le damos la bienvenida y que disfruten la clase de hoy. Aprovechen de hacer todas las consultas posibles para la formalización y, y que tengan una excelente jornada. Ok, muchas gracias. Bien, me presento, mi nombre es Héctor Rosa, ya eh, Sofía me presentó, pero soy profesor de INACAP, le estoy haciendo la clase desde acá de Viña del Mar, con un bonito sol hoy día, así que esperamos que la mañana sea igual de buena y provechosa para todos ustedes. Vamos entonces a hablar hoy día de el concepto, la etapa y las cosas más importantes que tienen que ver con con esta palabra que a veces suena bastante como da temor, que es la formalización, ¿ya? Para eso les voy a compartir una presentación que tenemos y vamos a ir hablando sobre el tema, ¿ya? Les comparto ahora mismo. Perfecto, ¿se ve ahí? Sí, sí se ve. Sí, ok, perfecto. Vamos entonces a comenzar a hablar sobre el concepto de formalización. Vamos a entender qué significa, que es mucho más amplio de lo que uno imagina que es este proceso. ¿Ya? La formalización uno básicamente la entiende como un trámite que hay que hacer ante ciertas entidades públicas, ¿no es cierto?, para que mi negocio pueda funcionar. Pero vamos a ver que es mucho más que eso, ¿ya? Eh, ¿Qué es la formalización? Bueno, para partir hablando, cuando uno decide formalizar un negocio, como su nombre lo indica, formalizar significa darle forma, ¿ya? Darle una estructura, darle un sentido, darle un fin, dotarlo de recursos. Y eso es formalizar. La parte legal es una pestaña más, ¿no es cierto?, que yo tengo que cumplir. Pero la formalización es eso, darle, darle forma. ¿Y cómo yo le doy forma a un negocio? Generalmente es por que yo tengo una idea, tengo una necesidad económica, eh, tengo un deseo de hacer algo que siempre me gustó hacer y que me decidí a realizarlo, ¿ya? Por necesidades, bueno, económicas, como ya dije, ¿no es cierto? También a veces, como dice acá, yo deseo formalizar o crear mi negocio para independizarme, ¿no es cierto? Uno puede haber trabajado algún tiempo bajo el sistema de salario con un empleador y de repente uno dice, ya, pues, está bueno, yo creo que solo lo puedo hacer tan bien o mejor que antes, ¿ya? Y esa espinita que está ahí al inicio es el motor, la motivación para emprender, ¿no es cierto? Y realizar y avanzar con mi negocio, ¿ya? Entonces, la primera cosa importante es tener una motivación, ¿ya? Creo que todos cuando hacen su negocio van a estar motivados, ¿no es cierto?, por una u otra razón, son todas válidas, y ese es esa es la espina que me da el impulso para poder realizar esta idea que tengo, ¿ya? Entonces, primero, existir una motivación. Cuando yo decido emprender con un negocio, eh, no puedo partir sin antes pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y más importante que eso, y antes que eso, porque generalmente uno parte así, dice, bueno, pucha, ¿qué quiero vender? Ah, voy a vender algo que yo sé hacer, ya, ok. Y me pongo a fabricar la idea del producto y después veo a quién se lo puedo vender, cuáles serían mis clientes, pero
ahí ya partimos con un pequeño problema, porque siempre antes de hacer cualquier cosa, yo debo planificar mi negocio, ¿ya? Debo establecer un plan. Y cualquier plan de negocio o en general de la vida, cualquier tipo de plan, tiene objetivos o tiene metas, ¿ya? ¿Por qué es importante definir metas al inicio? Porque la meta o el objetivo, como usted la quiera llamar, va a significar el punto de referencia, el, 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 el punto a alcanzar en un futuro determinado, ¿ya? Y qué importancia tiene fijar esa meta, ese punto, ese logro, que ahí yo voy a enfocar todos mis recursos, pues, todos mis esfuerzos van a estar destinados a cumplir con ese objetivo, ¿ya? Y me provoca ordenamiento en mis ideas, provoca direccionamiento de los recursos. Yo voy a invertir los recursos sabiendo que esa inversión, esa acción que yo voy a realizar está relacionada con el objetivo que quiero lograr, ¿ya? Entonces, lo primero que uno debe hacer es sentarse y decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos de este negocio que yo quiero lograr? Los objetivos pueden ser financieros, eh, eh, básicamente asociado con aumento del volumen de ventas, ¿no es cierto? También puede ser que yo ya tenga mi negocio y me quiera expandir a una nueva ciudad o quiera hacer crecer mi negocio donde actualmente estoy y a lo mejor antes ocupaba el estacionamiento de la casa para hacer mi negocio y ahora a lo mejor estoy pensando en, en arrendar o en comprar un inmueble para desarrollar mi negocio, ¿ya? Entonces, el conjunto de metas, ¿no es cierto?, son importantes. Yo puedo tener varias metas, varios objetivos que lograr, pero siempre todos esos objetivos y metas parciales están relacionados con una visión, ¿ya? Con una vista que yo tengo del futuro de mi negocio. A 5 años, a 6 años, yo tengo que lograr alcanzar ese estatus que yo he planificado y al que quiero llegar, ¿ya? Para eso tengo que definir estos objetivos y en general se dice que estos objetivos deben cumplir con 5 características, ¿ya? Y ahí es donde está, ahí en nuestra presentación, aparecen como dice metodología SMART, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que yo establezco un objetivo, ¿ya? Los objetivos deben ser simples o claros, ¿ya? No tienen que ser objetivos muy rebuscados ni con mucha redacción, porque en el fondo al final me termino yo mismo desordenando o no acordándome lo que quería decir la frase que puse, qué quería lograr, ¿ya? Objetivos claros o simples, ¿ya? La segunda, la M, es que estos tienen que ser medibles, ¿ya? Medibles. Y al ser medibles, significa que yo tengo un parámetro, un número que yo voy a alcanzar. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, quiero aumentar mi facturación del año, mi venta del año. ¿Ya? Ok, ese es un objetivo. ¿Sí? Es claro, aumentar la facturación, aumentar la venta también puede ser. ¿Ya? Eh, el tema es que si no le pongo una medición, ese objetivo no sé si lo voy a alcanzar o no. Porque si yo me pongo como objetivo aumentar las ventas, está bien, lo puedo aumentar en un 1%, en un 2%, en un 100% y lo voy a estar logrando. Entonces hay una gran diferencia entre aumentar en un 1 y aumentar en un 100, ¿no es cierto? Entonces, entonces, yo tengo que establecer una medición, ¿ya? Entonces yo voy a decir, quiero aumentar mis ventas, ¿no es cierto?, en un 15% en un año y al cabo de 5 años aumentar mi facturación en un 70%. Y me voy colocando metas mensuales, ¿no es cierto?, y metas anuales para lograr ese 70% a 5 años, ¿ya? En general también, las metas no se pueden poner como un valor específico solo, ¿ya? Porque ocurre
que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, si yo coloco que en 5 años quiero alcanzar un aumento de ventas de un 70%, bueno, y al cabo de los 5 años logré el 68% de aumento, en estricto rigor no logré la meta. Y es un fracaso, ¿no es cierto? Pero claro, es un fracaso entre comillas, porque estuve muy cerca, un 2%, ¿ya? Es por eso que los objetivos en general se definen en un rango, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un objetivo medible puede ser, yo quiero aumentar mis ventas de aquí a 5 años en un rango que va del 65 al 70%, ¿ya? Entonces, si mis ventas al final del quinto año están dentro de ese rango de aumento, efectivamente logré los objetivos, ¿ya? Entonces, medible. Lo otro que dice que es importante de los objetivos es que tienen que ser alcanzables, ¿ya? Si yo me puse la meta de aumentar mi facturación en un 70% de aquí a 5 años, tengo que pensar si lo puedo lograr con lo que tengo, ¿ya? Porque de repente uno se coloca objetivos demasiado exitosos o demasiado tan altos que al final no los puedo alcanzar, ¿ya? Como dicen ahí, ¿no es cierto? La vara se puso demasiado alta. Yo sé que puedo saltar hasta 2 metros y coloco la vara a 2,50 metros. La verdad que haga lo que haga, no voy a poder pasar nunca esa vara, ¿no es cierto? Entonces me tengo que poner objetivos alcanzables o realistas, ¿ya? Y eso tiene que ver básicamente con varias variables. Por ejemplo, la inversión que tengo, ¿no es cierto? Yo a lo mejor si estoy en un local chiquitito, ¿no es cierto?, con pocas máquinas, a lo mejor realistamente no puedo aumentar mis ventas en un 70% porque mi infraestructura, mi equipamiento no me da, ¿ya? Y entonces tengo que pensar que si no tengo un plan de inversiones para lograr ese 70% de aumento, bueno, voy a tener que redefinir la medición de ese objetivo, ¿ya? A todo esto, no es habitual que uno se reestructure los objetivos, porque los objetivos en sí no son algo que es estático, ¿ya? No es que si yo pongo las ventas tienen que aumentar de un 65 o un 70%, y voy avanzando en los años, y si yo me doy cuenta que ese objetivo no es alcanzable por muchos factores, a veces internos, o a veces la economía, ¿no es cierto? Cosas que están pasando afuera, la tecnología, lo social, lo legal, me van a ser imposible alcanzar eso. Entonces yo tengo que redefinir la métrica, la medición del objetivo. No abandonarlo, o probablemente sí, de repente uno tiene que abandonarlo. Y a lo mejor eh, bajar el rango meta, por ejemplo, en vez de 65-70, un 60-65, ¿no es cierto? Dado que, por ejemplo, el país entró en una etapa de recesión, ¿no es cierto? Hay una baja demanda de productos, el dinero es caro, por lo tanto la gente no compra a crédito, hay mayor cesantía, entonces hay ciertos información que anda dando en el medio que a uno le permite, de alguna forma, ir evaluando si ese objetivo que se definió hace algún tiempo atrás, hoy en día sigue siendo válido, o si por el contrario, eh, voy a tener que hacer algún tipo de ajuste, ¿ya? Ajuste. Eh, Eso significa que sea alcanzable, ¿ya? Que yo efectivamente con lo que tengo o lo que pienso invertir en el negocio, efectivamente puedo llegar a eso, ¿ya? Si no, lo tengo que ajustar, ¿ya? Y la otra importante, ¿no es cierto?, que sea relevante, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que mi objetivo tiene que ser algo que yo tengo que poner esfuerzo en lograrlo, ¿ya? Que no sea algo simple, porque si a lo mejor yo me pongo como objetivo aumentar mis ventas en un 5%, eh, y al mes lo tengo cumplido, la verdad, entonces, que no es que lo hice muy, muy bien. La verdad ahí es que me equivoqué en el objetivo, en la métrica. Puse un objetivo demasiado simple, ¿ya? Entonces, eso se vuelve después en que, la verdad que sin mayor esfuerzo voy cumpliendo esas metas que me puse, porque esas metas que yo me puse fueron poco relevantes, que involucraron poco esfuerzo.
Entonces, en realidad, pudiendo dar más, ¿no es cierto? Me contento con lo menos, ¿ya? Eso significa relevante. Y lo otro, lo último de un objetivo es que esta tiene que ser a un plazo definido, ¿ya? Cuando yo me pongo una meta, me pongo un objetivo, ese objetivo tiene que tener un plazo definido. Yo quiero aumentar mis ventas, ¿no es cierto?, en un rango de un 65 o un 70%, en un plazo de 5 años, en un plazo de 3 años, porque así me permite a mí ir midiendo cómo me voy acercando o alejando del objetivo, ¿ya? Eso es, en general, la característica que tiene que tener mi plan de negocio, mi planificación. En la literatura a esto le llaman la planificación estratégica, ¿ya? A esto se refiere, a definir objetivos, y esos objetivos tienen que tener estas características. ¿Por qué? Porque una vez definido el objetivo, yo ya voy a desarrollar mi plan de acción, lo que se llama técnicamente una estrategia para alcanzar las ventas, ese objetivo de ventas. Voy a tener que, por ejemplo, ampliar mi gama de productos, ¿ya? Voy a tener que vender más productos para aumentar la venta. O, por ejemplo, diseñar una nueva estrategia de marketing para captar más clientes. O, por ejemplo, eh, eh, empezar a hacer delivery o reparto, ¿no es cierto? Y me va a aumentar mi masa de clientes. Muchas estrategias puedo yo hacer para alcanzar ese objetivo, ¿ya? Y eso se traduce en planes de acción, ¿ya? También tenemos que acordarnos que cada plan de acción requiere una inversión. Si yo quiero aumentar mis ventas, voy a tener que invertir en el negocio, en maquinaria, en marketing, en personal, ¿no es cierto? En inmuebles, en movilización. Tengo que tener también, desarrollar dentro de todos los planes, un plan de inversiones que me apoye eso. Y después buscar de dónde saco las lucas, cómo voy a financiar eso, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas preguntas, ¿no es cierto?, que responden a lo que hemos estado hablando. ¿Qué quiero lograr con este negocio? ¿Cuánto tiempo espero recuperar mi inversión? ¿Qué cuota de mercado aspiro a alcanzar en el primer año? ¿Y cuál es mi visión de 3 a 5 años? ¿Dónde proyecto estar en 5 años? ¿Ya? En términos de negocio, ¿ya? Eh, quiero, quiero crecer, quiero expandirme, eh, quiero que el negocio sea reconocido a nivel nacional, a nivel local, como un punto importante del desarrollo local de la empresa, por ejemplo. Esas son metas que uno se puede poner a largo plazo. Estamos hablando generalmente de 3 a 5 años, ¿ya? Una vez que yo llego a hacer 5 al quinto año, en el caso del ejemplo que teníamos, bueno, llegó el minuto de plantearme otra meta y otro plan. Generalmente los planes de empresa duran entre 3 a 5 años en función de este objetivo, de esta visión, y después de ahí yo reformulo mi objetivo y voy abarcando otras cosas, ¿ya? Al principio a lo mejor puede ser crecimiento, después a lo mejor puedo buscar rentabilidad, después puedo buscar reconocimiento, y así me la puedo llevar por muchos años con objetivos, con visiones distintas que yo voy cambiando cada 5 años, ¿ya? Eh, bueno, tenemos estos objetivos, visión, que este objetivo de largo plazo, ¿no es cierto? Pero también yo no puedo esperar, ¿no es cierto?, a, a que llegue el quinto año para saber si logré este objetivo final o no. Entonces, para poder ir viendo que voy en el camino correcto, yo tengo que fijarme objetivos de mediano y corto plazo, ¿ya? Por ejemplo, si quiero aumentar mi venta de aquí a 5 años en un 70%, eso va a significar más o menos que en el año tengo que aumentar un 15%, aproximadamente un poquito más, ¿ya? Y eso significa, un 15% significa que mensualmente tiene que ser, no sé, un 1,2, un 1,3%. Y eso entonces me va a ir definiendo mis metas de corto plazo para yo poder ir mes a mes evaluando si el avance que lleva el negocio
con las nuevas estrategias que estoy implementando, con las nuevas inversiones que estoy haciendo, voy cumpliendo con estas metas parciales, ¿ya? Voy cumpliendo con el 1,2 mensual, el 15 anual, y si no estoy cumpliendo, ver qué está pasando, dónde se está produciendo el problema, para ver si lo puedo solucionar, ¿no es cierto? Si lo puedo remediar, ¿no es cierto? A lo mejor implementé un plan de acción que no está dando resultados. Yo pensé que iba a ser bueno, por ejemplo, una estrategia de marketing digital, y no me está dando el resultado esperado, no ha aumentado la venta. Entonces, a lo mejor tengo que repensar en cambiar esa estrategia, modificarla, hacer una nueva, ¿no es cierto? Y eso me permite reaccionar en el corto plazo y no esperar a que llego al quinto año y recién me dé cuenta que no lo logré, pudiendo haber efectivamente, si tengo mi planificación bien hecha, ir revisando en el corto plazo, mes a mes, cada 2 meses, ir revisando si efectivamente el camino que estoy tomando me lleva hacia esa meta final, hacia esa visión. ¿Ya? Por ejemplo, dice una meta a corto plazo y se puede lanzar un producto nuevo, un servicio, conseguir los 10 primeros clientes o lograr el punto de equilibrio. ¿Ya? Bueno, este es un concepto bien especial que en general uno lo tiene que manejar. El punto de equilibrio en general se refiere al nivel de ventas que yo tengo que tener para no ganar ni perder plata. O sea, estar como en resultado igual a cero. ¿Ya? Hay unas fórmulas, no las vamos a ver ahora. Ustedes pueden buscar por internet las fórmulas del punto de equilibrio, pero tienen que ver con las ventas y los costos. ¿Ya? No es difícil de calcular y tiene esa información que es bien útil, bien útil, porque sobre todo cuando yo parto mi negocio, en general, en los primeros tiempos, a lo menos que el negocio sea un producto innovador, que que haya sido recepcionado muy bien por el mercado, lo habitual es que cueste partir y los primeros tiempos en general uno pierde plata, ¿no es cierto? Y cuando a veces uno dice, pucha, lo único que yo quiero en esta primera etapa es que el negocio no me haga perder plata, que no pierda plata con el negocio, ¿ya? Eso típico es este concepto que se llama punto de equilibrio, ¿ya? Donde yo reviso que lo que vendo es igual a todos mis gastos, ¿ya? Y ahí entonces yo puedo decir con certeza que no estoy perdiendo plata. Ahora, si monto un negocio, no es para perder plata, obvio, ni tampoco para ganar cero, ¿no es cierto? Yo lo que quiero es ganar dinero, tener una rentabilidad, ¿ya? Y por lo tanto, ese punto de equilibrio me va a indicar, ¿no es cierto?, qué nivel de venta de ahí para arriba tengo que tener para poder ir logrando que el negocio me vaya rentando, ¿ya? Y las metas a largo plazo ah, son, tienen que ver más bien con metas de inversión, eh, metas de llegar a tener un liderazgo en el sector donde yo me desempeño con mi negocio. Esas ya son metas más complejas, y que requieren obviamente mucho más esfuerzo. Normalmente va a requerir que yo incorpore a mi negocio a gente con conocimientos especiales o especialistas, ¿no es cierto?, que me ayuden a proyectar mi negocio ya a otros niveles, ¿ya? Porque en general ya esas metas, estamos hablando de palabras mayores, ¿ya? Palabras mayores. Ok, ¿qué tengo que partir ahora entonces? Lo primero que hice, ¿no es cierto?, fue la motivación. Lo segundo que hice fue definir las metas para mi negocio. Y lo tercero que tengo que hacer ahora es seleccionar el negocio en que voy a emprender, ¿ya? Puede ser producto de una habilidad que yo tenga, una pasión, algo que me gusta, por ejemplo, no sé, en los monitos anime, o una habilidad, yo soy orfebre, o tengo habilidades para tallar madera, o tengo habilidades para fabricar pastelitos dulces, o tengo habilidades para hacer empanadas, ¿no es cierto? A mí todos los días domingos, en mi familia, mi amigo me dice que rica las empanadas que te quedaron. Pues la fuente puede ser muchas y de distinta naturaleza, ¿ya?
Pero en general dice que, en general, uno tiene que emprender sobre un negocio que tenga que ver con lo que yo sé hacer o lo que yo disfruto haciendo, ¿ya? Eso en general es un motor muy importante, ¿ya? Ahora, una vez que yo definí qué quiero hacer, ¿no es cierto? Tengo que analizar, dice, las oportunidades del entorno. Se debe observar el mercado, identificar necesidades insatisfechas o evaluar las tendencias emergentes, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, ok, me encanta la pastelería. Desde chiquitito, de chiquitita, mi mamá me enseñó y tomé cursos online y a cada feria de pasteles que había yo iba y me gusta mucho y creo tener las habilidades para fabricar, ¿no es cierto?, pastelitos, dulces. Ok, lo que ahora tengo que ver es identificar, ¿no es cierto?, cuál es el mercado. ¿A quién voy a estar dirigido? ¿A quién va a estar dirigido mi pastelito? Porque yo, por ejemplo, como ya ocurrió ya hace algún tiempo, ¿no es cierto? Algunos emprendedores del tema de la pastelería, hace ya como 15, 20 años, descubrieron, ¿no es cierto?, que había todo un mercado de gente que tenía problemas de azúcar, diabéticos u otro tipo de patología, que les gustaba mucho, bueno, a los diabéticos les gusta mucho el dulce, no, nos gusta mucho el dulce y quedábamos fuera de el sabor de lo dulce, de comerse un pastelito, una torta, porque no había, todas las tortas y pasteles que se hacían antes eran todas con unas cantidades de azúcar espantosa o manjar. Entonces, de ahí se descubrió, y ¿no es cierto?, se descubrió ese nicho, y muchos partieron, ¿no es cierto?, con mucho éxito, haciendo pasteles, ¿no es cierto?, o cosas dulces para diabéticos, para personas con problemas de azúcar, ¿no es cierto? Y se creó todo un mercado, ¿ya? Eso ahí, en ese minuto, se identificó una necesidad insatisfecha, ¿ya? Lo otro que puede ser, por ejemplo, que yo diga, fíjate que yo estoy viviendo en un condominio, hay tres, cuatro condominios aquí cerca donde yo vivo y no hay ninguna panadería o no hay ningún mini market. Entonces esa es una necesidad satisfecha, ¿ya? Entonces yo evalúo, ¿no es cierto?, si donde yo voy a estar posicionado, primero existe la necesidad de comprar lo que yo voy a ofrecer, ¿ya? Y dice, bueno, y evaluar tendencias. Ok, si la costumbre ahora, ¿no es cierto? Yo quiero colocar una panadería porque en realidad no hay panadería en el sector, hay una buena cantidad de viviendas y edificios, y en realidad puedo tener un mercado atractivo, tengo que dimensionarlo de alguna forma, ¿no es cierto? Puedo sacar un promedio de habitantes por casa, dos a tres personas, ¿no es cierto? La población aquí son 600 casas, por lo tanto son potenciales 600 clientes que tengo por día, ¿ya? Entonces, tengo más o menos ya delimitado el mercado, yo sé que la gente come pan, come pastelitos, eso todos los días, ¿no es cierto? Y tengo que también evaluar necesidades o tendencias emergentes. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir, ok, pero a esta panadería yo le voy a agregar una sección que tiene que ver con eh, masa madre, estos panes que son más naturales, que están o que no contienen, para la gente que es celíaca, ¿no es cierto? No contienen trigo o otro tipo de harinas, ¿no es cierto? Y voy creando, ¿no es cierto?, por ejemplo, productos para una necesidad insatisfecha, que es que la gente que padece de ciertas patologías no puede comer harina de trigo, ¿ya? O una tendencia social emergente, ¿no es cierto?, que si bien yo puedo comer pan con harina de trigo, pero estoy alineado más con las tendencias actuales de ir más a lo natural, a lo que no esté tan procesado, ¿ya? Y también buscar mi nicho de negocio en ese lado, ¿ya? Después, dice acá, tengo que evaluar la competencia. Ok, es muy raro. Realmente sería algo digno de copiar el que yo fuera a crear un negocio en el cual no existe nadie que haga lo que yo hago, porque siempre va a haber competidores, siempre va a haber alguien que hace algo
igual o muy similar a lo que yo hago y que el consumidor prácticamente no distingue uno y otro. ¿Ya? Lo bueno, lo mejor que podría pasar es que lo que yo haga, el potencial cliente o el mercado, como se llama, lo considere único, que no es imitable. Ahí yo realmente tengo un negocio valioso. ¿Ya? Algo que no es fácilmente imitable, significa que yo tengo todo en bandeja para desarrollar un muy buen negocio, porque prácticamente voy a ser el único o uno de los pocos que ofrece lo que el público desea. ¿Ya? Sin embargo, me puedo meter con otro negocio y ya el mercado es mucho más competitivo. ¿Ya? Competitivo significa que hay muchos que venden lo que yo vendo y por lo tanto ahí las estrategias cambian, porque ¿cómo entro a un mercado altamente competitivo? No sé, voy a colocar un mini market en mi casa y resulta que en la población hay 10 mini market. ¿Cómo hago para entrar ahí? Porque va a ser altamente competitivo. Entonces ahí tengo que pensar qué estrategia voy a ocupar. ¿Ya? Que no basta con decir, no, es que mis productos son de calidad. Si la calidad, primero que nada, la calidad la certifica el que consume. Yo le puedo poner a mi pastel que es de calidad premium, super premium, y resulta que si al cliente no le gustó, va a ser de mala calidad para el cliente y probablemente a alguien más lo va a decir y esto se va a traspasar. ¿Ya? La calidad es algo que es propia, porque tiene que ver con el proceso productivo, con las materias primas, pero también la calidad tiene que ver con el gusto y la sensación que provocó en el consumidor, ¿no es cierto?, el producto o servicio. ¿Ya? Entonces, es muy importante, ¿ya? Evaluar la competencia. A lo mejor voy a tener que entrar, si la competencia es muy grande, voy a tener que entrar, por ejemplo, a, a bajar mis precios. ¿Ya? Yo tenía pensado eh, entrar con un precio determinado, pero la verdad que, dado que hay mucha competencia, no voy a poder tener ese precio, voy a tener que bajarlo, ¿ya? Y por tanto tengo que replantearme muchas cosas. Y después dice, tengo que verificar la factibilidad técnica y económica. Dice, evaluar si este emprendimiento, ¿ya? Eh, tengo acceso a los recursos tecnológicos, ¿ya? Como por ejemplo máquinas, equipos, tecnología, conocimiento, experiencia en el área y recursos financieros necesarios. Hay veces en que yo digo, bueno, voy a hacer tal producto, pero, por ejemplo, requiere una hasta 6 meses sin poder producir el producto porque tengo que esperar que el equipamiento me llegue, por ejemplo. Esa es una restricción a la factibilidad técnica de partir el negocio rápidamente, porque tengo que esperar a que la tecnología, que el equipamiento esté disponible. O, por ejemplo, estoy en una zona donde la cobertura de Internet eh, es muy, muy mala o es deficiente o es débil. Entonces, si yo me estoy, por ejemplo, instalando una panadería y la tecnología hoy en día de los hornos tiene que estar conectado a Internet para ver un montón de cosas, probablemente voy a tener que reestudiar, ¿no es cierto?, el aspecto tecnológico de mi empresa en función de una variable que uno a veces ya la da por sentada, que es la, la el Internet, ¿no es cierto?, la fuerza de la señal, que a veces uno desecha ese tipo de cosas tan como supone uno que son básicas, pero que a veces provocan serios problemas y me requieren otro nivel de inversión aparte para que el equipo, por ejemplo, pueda funcionar correctamente. Voy a tener que instalar, ¿no es cierto?, un repetidor, un amplificador de señal, y son lucas que se van metiendo al negocio que yo no las tenía pensadas, ¿ya? Y por lo tanto es importante saber de dónde voy a sacar
estos recursos financieros, cuánto me va a costar, cuánto voy a tener que invertir en el negocio, ¿ya? Porque eso me da la referencia de cuáles son los recursos financieros que yo voy a necesitar, ¿ya? Y no sobre todo, y no todo, digamos, se reduce a maquinaria y equipamiento, instalaciones, ¿ya? Sino también a lo que se llama el capital de trabajo, ¿ya? Porque yo tengo que pensar que si voy a partir con un negocio, tengo 20 millones y los 20 millones me los gasto en maquinaria, en instalación, en equipo, resulta que me quedo sin plata para poder empezar a producir el producto, ¿no es cierto? Porque la única forma de ir produciendo es que produzca, venda y ese flujo monetario de la venta lo voy reinvirtiendo en el negocio para darle continuidad. Pero en un inicio yo voy a tener que producir, ¿no es cierto? Voy a tener que contratar empleados o yo mismo horas de trabajo, materias primas, pagar la luz, el agua, el gas y todo eso mientras recién estoy produciendo y sin generar venta. Entonces, mientras el negocio empieza a producir y cuando recién se empiezan a generar las primeras ventas, va a transcurrir un periodo de tiempo en el cual voy a tener que estar invirtiendo dinero en el negocio y que no es inversión en tecnología, ni en máquinas, ni inmobiliario. Eso es inversión en capital de trabajo, ¿ya? Hay, hay algunos negocios que esto del uso del capital de trabajo es súper importante porque, por ejemplo, son los negocios que se llaman estacionales, ¿ya? Cuya venta se produce en un espacio de tiempo limitado, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar una fábrica de trajes de baño, no sé si se llaman así ahora, pero de trajes de baño, ¿ya? Yo sé eh, que desde marzo hasta noviembre, ¿no es cierto? La venta va a ser nula o mínima, ¿no es cierto? Y mi venta es estacional y se produce entre fines de noviembre y, no sé, mediados de febrero, cuando ya empieza a decaer la venta. Entonces, mi venta se concentra en un periodo de tiempo muy específico y por lo tanto yo tengo que tener claro que esa recaudación que voy a tener en ese tiempo muy específico, lo voy a tener que parcelar para poder vivir el resto del año, ¿no es cierto? Para poder, digamos, empezar a ver las telas para la próxima temporada, ver cuánto tengo que comprar las telas, las máquinas para fabricar, los empleados para que me ayuden con la fabricación, el corte, la confección, ¿no es cierto? Y eso va a ocurrir más o menos entre, no sé, de mayo para adelante. ¿Qué hago con el stock que me quedó del periodo anterior? Tengo, ¿no es cierto?, una serie de necesidades. Y mientras eso no ocurra, o si no pude ahorrar para el resto del tiempo y quiero continuar con mi negocio, voy a tener que pedir dinero. Y eso se llama capital de trabajo. Dinero para invertirlo en la operación hasta que se produzcan los flujos monetarios por las ventas, ¿ya? Eh, También dice definir el modelo de negocio. ¿Será un producto o un servicio? ¿Serán los dos? ¿Ya? ¿Será venta directa? ¿Será venta vía suscripción? ¿Será una franquicia, que ya es algo más especial? ¿Será presencial? ¿Será digital? ¿Puedo tener ambos canales de venta, ¿cierto? Canal presencial o digital? Ahí ese modelo de negocio lo tengo que definir yo y para eso tengo que fijarme qué es lo que hace el mercado, qué es lo que hace la competencia. Si obviamente la mayoría de los negocios hoy en día tienen venta digital, por algo es, porque yo puedo acceder a un mundo de clientes y no estar atrapado en una zona geográfica, porque lo geográfico limita el crecimiento. Entonces, si yo quiero hacer crecer mi negocio, obviamente que una de las vías más utilizadas hoy en día es la vía digital. Y por tanto voy a tener que aprender del negocio digital, cómo se arma una página web, cómo se arma un Instagram, las herramientas de análisis de negocio que hay disponibles, ¿no es cierto?, en Google, en otras plataformas. Tengo que ver cuáles son las plataformas comerciales a las cuales yo puedo ingresar como el producto, ¿no es cierto? Porque sobre todo para los emprendedores, eh, diseñarme una página web, un Instagram, la verdad que
la capacidad de llegar al cliente es bastante limitada, ¿ya? Porque en teoría nadie conoce mi página web. En el Instagram primero me etiquetan mis amigos, no sé, todo en Facebook son mis amigos y hacen circular la publicación, pero esa es una forma. Y la otra forma es pensar, por ejemplo, en incorporarme a alguna plataforma de e-commerce o de comercio electrónico. Hay muchas, por ejemplo, las típicas son, ¿no es cierto?, el marketplace de Facebook, el, el Mercado Libre, ¿no es cierto?, Almacenes Falabella, ¿no es cierto?, tiene un marketplace muy bueno. Entonces, yo ocupo plataformas de empresas que ya tienen un cierto prestigio en el mercado y a los cuales accede mucha gente para consultar por productos y servicios. Y yo puedo estar ahí, ¿no es cierto? Y si la persona digita anillos de compromiso y yo soy orfebre, ¿no es cierto? Y tengo mi emprendimiento de anillos de compromiso, será mucho más fácil que me vean en esas plataformas a yo tener mi Instagram o mi página web que me visitan, no sé, tengo 10 visitas en el mes o 5 visitas diarias. Eso tengo que evaluar si es poco o no. ¿Ya? Mi modelo de negocio. Y aquí también tengo que pensar es, bueno, y esta es una sección bien importante porque tiene consecuencias. Eh, ¿Voy a hacer solo mi negocio o voy a ir con alguien más o con muchos más? ¿Ya? Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que yo pienso respecto de si tengo la inversión, si tengo el financiamiento para llevar a cabo mi emprendimiento, o si, por el contrario, necesito el aporte de otros para poder partir. ¿Ya? Y eso involucra, por una parte es buena porque puedo tener acceso a financiamiento con otras personas, otras empresas que quieran participar en mi negocio, pero por otro lado, ¿ya? eh, se provoca problemas porque al tener socios, yo tengo que compartir las decisiones, ¿no es cierto? Ya la toma de decisiones no es solo, es compartida. Y eso a veces no me puede gustar. O no me puede gustar la, digamos, la proposición de mis eventuales socios respecto de un tema y vamos a entrar en un conflicto. ¿Ya? Por eso que uno tiene que darse 10 vueltas antes de pensar si voy a tener un socio, tengo que saber buscar al socio adecuado, porque ¿voy a tener problemas? Sí, eso siempre es así. Pensar que yo voy a tener socios y no voy a tener problemas es una quimera. Uno cuando tiene socios tiene problemas, porque comparte decisiones, a veces tiene que tomar decisiones que son de otra persona y que a mí en lo personal no me gustan, pero que el resto está de acuerdo y tiene que tomarse y pucha, y yo voy a andar cabizbajo. ¿Ya? Entonces, también el socio tiene que compartir conmigo ciertos temas valóricos, éticos, ¿no es cierto? Eh, Tiene que estar comprometido con el negocio, tenemos que generar confianza, tenemos que controlar el negocio, ¿no es cierto? Yo no puedo tener un socio, bueno, depende del tipo de socio también, pero yo no puedo, si el socio me pone el dinero y no va nunca a la empresa, no pide nunca un reporte, es un mal socio también, porque no aporta. O sea, aporta todo dinero, pero a veces uno también quiere que el socio aporte con idea, aporte con trabajo, aporte con control, ¿ya? Y resulta que el que elegí solamente se quedó con que puso la plata y quiere después los réditos, ¿eh? Quiere el rendimiento y nada más, y quiere que le depositen una vez mes tantas lucas. Eso también no es bueno, ¿ya? Porque cuando uno habla de socio, habla no solo de dinero, sino que compartir una idea, compartir un compromiso eh, para sacar adelante un negocio en el cual uno en general le pone alma, sudor y sangre, ¿no es cierto? Entonces, identificar, ¿no es cierto?, eh, el tipo de socio que quiero, porque puede ser, ¿no es cierto?, efectivamente que digo, ¿sabe qué? No quiero que el socio esté panaca, solamente quiero a alguien que me preste lucas y yo se las devuelvo con un interés.
Listo. Y probablemente yo encuentre personas que tengan ese perfil, ¿ya? O, por ejemplo, busco gente que tenga ciertas habilidades en gestión o ciertas habilidades comerciales, por ejemplo, un influencer que tenga varios contactos, ¿no es cierto? Y por lo tanto me sirve para mi negocio como socio. O gente que tiene una habilidad técnica, ¿no es cierto? Muy depurada, muy buena, y que le vendría bien a mi negocio, ¿no es cierto? Y podría hacer crecer mi negocio o perfeccionar mi producto para llegar a mejores mercados, ¿ya? Eh, Esa es una de las búsquedas que tengo que hacer, ¿no es cierto? Aparte del tema del compromiso, de lo ético, ¿no es cierto? Es importante, dice aquí, definir roles y responsabilidades cuando uno tiene un socio. Y, como dice acá abajo, formalizar la relación. ¿Qué significa esto de forma universal? Dice, se recomienda firmar un acuerdo de socios que establezca la participación, aporte, distribución de utilidades y mecanismos de salida. Eso es hacer una escritura social. Lo que está definido aquí es eso, ¿ya? Hacer una escritura social. Y porque eso me va a permitir, entre otras cosas, separar mi patrimonio personal del patrimonio o de lo que yo voy a invertir en la empresa, ¿ya? Porque para eso están hechas las razones sociales, las figuras sociales, las sociedades, el tipo social, IRL, SPA, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que son las más comunes, hay otras más. Son figuras legales para constituir sociedades y que la gracia que tienen es separar el patrimonio personal del patrimonio invertido. ¿Esto qué significa? Que en general, yo no lo quiera, me va mal, ¿no es cierto? Yo respondo solo con lo que tengo invertido en la empresa, no respondo con mis bienes personales, ¿ya? Cosa que antiguamente sí sucedía. Por eso que es importante eh, definir el tipo social, ¿ya? Ahora, eh, también como punto 5 dice definir la inversión inicial. ¿Cuánta inversión voy a tener que implementar en el negocio? ¿No es cierto? Para poder fabricar, ¿no es cierto?, lo que quiero hacer. Y dos, para que durante el primer tiempo en la cual no produzco ingresos, necesito de recursos también para poder empezar a operar, a producir y a vender, ¿ya? Entonces, inversión inicial, que puede ser en máquinas, herramientas, inmuebles y también en lo que hablábamos recién, capital de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, siempre tengo que identificar muy claramente los costos iniciales, ¿ya? ¿Cuánto equipamiento necesito? ¿Qué tipo, qué tipo de equipamiento? ¿Qué tecnología quiero implementar? Porque todo eso tiene valores, ¿no es cierto?, monetarios distintos, ¿ya? Eh, si voy a tener que contratar personal, ¿no es cierto? La materia prima que necesito, cuánto necesito al inicio para, según lo que yo proyecté vender, ¿no es cierto? Eso me va a dar origen a cuánto quiero proyectar producir, ¿no es cierto? Si yo en este plan de negocio proyecté vender 100 el primer mes, bueno, tengo que tener los recursos financieros para poder comprar productos, materias primas, contratar personal para poder producir esos 100. Si no, ¿cómo no lo puedo hacer? ¿No es cierto? También, no sé, pues, la inversión en marketing, que es muy importante al inicio, ¿no es cierto? Llegar en distintas plataformas, hacer una buena estrategia para que la gente, el mercado, los potenciales clientes me conozcan, ¿ya? Y, y tener siempre, dejar un dinero guardadito, porque en general uno se va a topar con algún imprevisto, ¿ya? Ese ejemplo que dábamos delante, me quise poner inversión, una panadería con hornos nuevos, conectado a internet, por lo tanto puedo tener acceso a toda la base de datos de recetas de pan de la empresa. eh, Puedo fijar los tiempos, no sé, puedo controlar la máquina hasta de mi casa, pero la señal de internet es mala. Entonces, no pensé en eso y tengo que invertir en modernizar, ¿no es cierto? Colocar equipamiento para amplificar la señal, ¿ya? Eh, y esta parte de la inversión inicial es un tanto difícil, ¿ya? Y uno se topa con que cuando ya va a formalizar legalmente su negocio,
hace un procedimiento, que vamos a hablar un poquito más adelante, un procedimiento del impuesto interno que se llama iniciación de actividades, o cuando va a hacer la escritura social, que es previo a eso, le van a preguntar cuál es el capital de la empresa. Y ahí es donde uno dice, ¿cuánto le pongo ahí? Bueno, en general, el capital de la sociedad es el flujo monetario o de bienes, porque yo puedo aportar dinero o bienes, dependiendo del tipo de sociedad. Pero generalmente lo que uno hace es aportar dinero. Es el flujo monetario que uno va a necesitar para la inversión inicial y para el capital de trabajo inicial. En eso uno tiene que pensar como monto de capital, ¿ya? Porque hay gente que no para, no se detiene a ver esto y le termina preguntando a un amigo que es contador, ¿no es cierto? Por ahí, o alguien que, oye, ¿cuánto le pusiste tú? No, ponle 100 lucas, ponle 200 lucas. Y resulta que con 200 lucas no hago nada, ¿no es cierto? Hay gente que se va más a los extremos, le coloca capital 50.000 pesos. No sé qué empresa puede partir con 50.000 pesos, ¿ya? Entonces, la inversión, el capital de la sociedad, el capital inicial, tiene mucho que ver, está muy relacionado con la dimensión de la inversión inicial, ¿ya? Que yo necesito para echar a andar mi negocio, ¿ya? Eso es la inversión inicial que está relacionada con el capital, ¿ya? Y la etapa 6 dice diseñar, ya ponerlo en papel, todas las etapas anteriores, ponerlo en un papel, escribirla, ¿no es cierto? Y se va a llamar mi plan de negocio, ¿ya? Donde va en la visión general del proyecto, el público objetivo, quiénes son mis clientes, ¿ya? Porque los clientes pueden ser de distintas categorías, ¿no es cierto? Yo puedo tener clientes esto técnicamente se llama segmentar, dividir. El mercado son todos los potenciales compradores. Yo es imposible que atienda a todos, porque no todos quieren mi producto. Entonces, de partida tengo una partición que es los que desean, los que compran el producto que yo quiero vender. Y después ya empezar a definir otro tipo de segmentos. Por ejemplo, geográfico. Yo me voy a focalizar en la venta solamente en la quinta región. Puede ser presencial o online, pero solo quinta región o solo octava región, ¿ya? No me interesa todavía venderle a todo el país. Y mi producto está diseñado para, no sé, mujeres entre los 17 y 25 años. Ese es un segmento por edad. Y personas que ganen más de 700.000 pesos en el mes. Esa es una discriminación o segmentación por capacidad adquisitiva, ¿ya? Y eso me va a permitir focalizar mi esfuerzo en ese grupo específico de clientes, po, que a los que ya, que se llama mi mercado meta, ¿ya? Mi mercado meta es el grupo de clientes que yo he definido en base a varias características o segmentos, ¿ya? Edad, sexo, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, ciertos gustos y preferencias, por ejemplo, por tecnología, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo eh, pretender, ¿no es cierto?, poner una fábrica de jeans, ¿ya? Y la fábrica de jeans, eh, yo lo voy a hacer eh, con unos rajaduras, no sé, unos cortes, ¿no es cierto?, en el pantalón, y le voy a colocar algunos brillitos por algún lado, porque yo estoy pensando en niñas de 15 a 20 años, ¿no es cierto?, que les guste las tendencias actuales de la moda. Ya. Y ahí yo fijé mi segmento, y ese es mi mercado meta. Ahora, lo siguiente es decir, bueno, ¿cuánto creo yo que me van a comprar de mi mercado meta? Por ejemplo, yo estoy en una ciudad y yo he determinado más o menos que, por ejemplo, que en Viña viven 500.000 personas. Puedo sacar datos del INE, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional de Estadística, referir a la población en los censos. Para eso, dentro de otras cosas, sirven los censos, para saber quiénes viven donde yo vivo, quiénes son, de qué sexo son, qué edades son, ¿eh? Nivel socioeconómico, qué tienen, qué no tienen.
Y esa información es vital, por ejemplo, para mí, para definir. Entonces, yo puedo definir que en Viña aproximadamente habrían unas 15.000 mujeres que están dentro del rango entre los 15 y los 20 años, y ese se va a transformar en mi mercado meta. Ahora, yo voy a acceder a una parte de ese mercado, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con mi objetivo. Entonces, mi objetivo, por ejemplo, es atender al 10% de ese mercado en un año y después en 7 años crecer al 20%, al 15% del mercado. Crecer en clientes es algo muy complicado. Requiere mucho esfuerzo, mucho análisis, mucho estudio. ¿Ya? Requiere tener un banco de datos con información histórica para saber cómo ha sido el comportamiento de lo que yo he hecho. ¿Ya? Porque cada cosa que yo hago, cada estrategia que yo sigo, tiene su repercusión en los números. ¿Ya? Aumentaron las ventas, aumentaron los costos, de repente yo hay inversiones que hago que no van a estar relacionadas con un aumento en las ventas, sino que solamente reposición de un equipo dañado. Entonces, tengo que invertir en algo, ¿no es cierto? Tengo mayor flujo de salida, pero ese mayor flujo de salida lo único que va a hacer es mantener mi nivel de venta, ni siquiera aumentarla. ¿Ya? Y se debió a un desperfecto mayor, ¿no es cierto?, del equipo que tenía antes. ¿Ya? Distinto es si yo tengo un equipo y pretendo colocar otro porque en mi perspectiva está un aumento del flujo de la demanda, ¿ya? Que son decisiones distintas, ¿ya? Entonces tenemos análisis de mercado, la propuesta de valor, ¿ya? ¿Qué problema resuelve el producto o servicio que yo tengo y por qué los clientes elegirían este producto? ¿Ya? Ahí uno tiene que pensar en el por qué, qué cualidades tiene, qué prestaciones hace que la gente diga, ah, sí, me gustaría consumir o me gustaría volver a consumir el producto. ¿Ya? El plan de marketing, el plan de operaciones, cómo va a funcionar el negocio día a día, la estructura organizacional. ¿Voy a trabajar solo? ¿Vamos a trabajar tantas personas? ¿Voy a tener empleados? Bueno, tengo que pensar en cómo es la estructura. ¿Voy a tener jefe? ¿No voy a tener jefe? ¿Qué es lo que hace el jefe? ¿Qué no va a hacer el jefe? Eh, Voy a tener un contador externo, interno, etcétera. ¿Ya? Tengo que definir mi estructura organizacional, el plan financiero y la evaluación de riesgo. ¿Ya? Y la etapa 7, ¿cierto? Dice, bueno, aquí promocionamos el negocio en las redes de contacto. ¿Ya? Hacer campaña masiva, aprovechar el capital social del emprendedor, dar a conocer el negocio entre familiares, amigos. Bueno, así siempre uno parte así, ¿no es cierto? Con la familia, con los amigos, las amistades. eh, Oye, mira, hice este emprendimiento, pucha, ayúdame, mándalo o compártelo con tus contactos, ¿no es cierto? Eso significa usar las redes sociales, que son personales, ¿no es cierto? Por ejemplo, para compartir el lanzamiento, ofertas o novedades, como dice ahí. ¿Ya? Eh, Ver el tema del boca a boca, ¿no es cierto? Que también es uno de los marketing, digamos, en términos de marketing, lo mejor que puede pasar que mi producto aumente su venta por producto del boca a boca, porque ese es el mejor marketing. Cuando mi cliente me recomienda, es porque mi cliente está satisfecho con el producto y por lo tanto él va a ayudarme, eh, a veces sin saberlo, me va a ayudar a vender, me va a hacer una promoción gratis y esa es la mejor de todas. ¿Ya? Eh, Solicitar retroalimentación, dice, esto ayuda a mejorar la propuesta antes de enfrentar al mercado en grande. Eso a veces es un poquito difícil de hacer, pero en general lo que hace la empresa hoy en día es, bueno, yo quiero vender este producto, pero antes de lanzarme con el producto, porque puedo yo tener ciertas ideas y a lo mejor alguna de esas ideas está mal definida, ¿ya? Yo hago como un lanzamiento en blanco, es decir, cito un grupo de conocidos, por ejemplo, personas amigas, parientes, familiares, los cito y le hago una demostración del producto y le pido que lo evalúen, ¿ya? Para poder saber si esta propuesta que yo voy a lanzar al mercado, este negocio nuevo que voy a emprender, eh, tiene
tiene sentido para aquellos que lo están consumiendo en un minuto determinado. Y me pueden decir, sí, perfecto, todo bien, está muy rico, está bien presentado, el sabor es bueno, la textura, el color, la forma. O de repente me pueden decir, oye, sí, está bueno, pero por ejemplo el envase encuentro que es muy malo porque el envase del producto, como el producto tiene humedad, el envase se moja y se pega al final en el producto y la verdad que es un poco incómodo. Ah, mira, en realidad, pucha, no había pensado en esa parte. Entonces, estoy obligado, ¿no es cierto?, a repensar el tema del empaquetado. Eso generalmente se hace eh, previo al lanzamiento de un negocio o de un producto. Y también, una vez que ya yo estoy funcionando, también es importante pedir retroalimentación de mis clientes en cuanto a su nivel de satisfacción. ¿Ya? Eh, si el producto está siendo adecuado, el servicio prestado es el adecuado, ¿no es cierto? Si yo tengo mi empresa de limpieza, ¿no es cierto? De limpieza de oficina o de casa, es imprescindible, ¿no es cierto? Que yo de alguna forma vaya retroalimentando con la satisfacción del servicio prestado, ¿no es cierto? Y es importante que cada vez que yo termino un aseo, ¿no es cierto?, solicitar la retroalimentación de mi cliente en función de si esto le fue adecuado, se cumplió con el requerimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, o dice a veces establecer alianzas estratégicas. Ah, Eh, esto ya requiere un poquito más de procesarlo, ¿ya? De pensarlo bien. Dice, algún contacto puede tener un negocio complementario ser un buen canal de distribución. ¿Ya? Eh, por ejemplo, yo tengo mi pastelería aquí en el barrio y estoy pensando ya en explorar la posibilidad de poder vender en otros barrios de la ciudad. eh, pero no tengo medio de transporte. Pero, por ejemplo, yo conozco a mi vecino, ¿no es cierto? Y mi vecino tiene 4 van en la que hace transporte escolar, pero tiene horas libres en el día. A lo mejor entonces puedo hacer una alianza estratégica con él para, por ejemplo, que él, en las horas que él no tenga tiempos muertos de su negocio, me puede hacer el transporte, supongamos que se pueda, ¿ah? Porque igual hay que cumplir con ciertos requerimientos sanitarios, debe ser con temperatura y cosas así, pero suponiendo que se pueda, que me haga este transporte y negociamos valores, ¿no es cierto? Y eso se llama hacer una alianza estratégica. ¿Ya? Alguien que tiene a su vez un negocio que se complementa, ¿no es cierto?, con mi negocio en forma adecuada. ¿Ya? Eh, Después viene la parte ya propiamente tal de la formalización eh, legal, ¿ya? La legal tributario, por decirlo así, ¿ya? Eh, entonces yo aquí dice, ¿por qué cree que es importante la formalización jurídica? Si alguien me puede decir, yo no los puedo ver porque tengo compartido el- tengo compartido la pantalla, pero si alguien con su micrófono puede decirme por qué cree que es importante la formalización jurídica. No caer en sanciones del Estado. Ya, sí. Esa es como evitar lo negativo, ¿no es cierto? Claro, una cosa importante, claro, yo voy a tratar de formalizarme porque no quiero que me caigan las penas del infierno, ¿no es cierto? Si me pilla el servicio de impuestos internos, o voy a tener que andar como sea una vez se sale en la tele, ver la tele, ¿no es cierto? Con mi carrito corriendo por la calle para que no me quiten mi emprendimiento. Claro, Ujú. sí, eso puede ser una justificación. Tal ¿Por vez qué más? puede ser entre
credibilidad y confianza al cliente. Perfecto, también puede ser es por eso. Porque, por ejemplo, si yo estoy formalizado, a mi cliente le tengo que dar una boleta o una factura, ¿no es cierto? Y eso automáticamente al cliente le da cierta tranquilidad que ante algún desperfecto o alguna cosa que suceda con mi producto, él tiene una garantía legal en la cual se pueda apoyar, ¿no es cierto? Porque cuando, por ejemplo, uno va a estas ferias navideñas, ¿no es cierto? Y compra un juguete para su hijo, y llegó a la casa y el día siguiente echó a perder, no hay dónde aquí ni a cobrarle ni a cambiar el producto, ¿no es cierto? Entonces, claro, formalizado, yo conozco quién es el que me vendió el producto y por lo tanto tengo algún grado mayor de certeza respecto a cosas como, por ejemplo, la garantía. ¿Qué más? Algo Aparte, importante. Un mayor Nos da crecimiento, oportunidad. ¿Ah? un mayor crecimiento. Ya, sí, perfecto. ¿No es cierto? Yo, si estoy formalizado, puedo acceder a un montón, a muchos mercados que de no estarlo no podría. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo banco, mi pastelería, ¿no es cierto?, ahí en mi casa y hago pastelitos, ¿no es cierto? Y llegó un día un señor, vio que vendía pastelitos, me compró una bandeja de pasteles. Y yo le di una etiqueta ahí con pasteles Juanita y con mi teléfono, cualquier cosa, y el tipo le encantó. Y resulta que el tipo era dueño de una empresa, ¿no es cierto? Y ahora que estamos llegando a noviembre, lo llama y le dice, oiga, me encantaron sus pasteles, yo tengo una empresa y quiero regalarle pasteles a mis trabajadores para Navidad y quiero 5.000 unidades. Y usted dice, oh, gracias, señor, el negocio del año. Pero ya, me tiene que ya dar pido factura. factura. Sí, claro, Y hasta ahí claro. llegó el negocio, ¿no es cierto? Porque lo que no puedo hacer es conseguirme facturas con un amigo. ¿Ya? Hasta ahí llegó el negocio. O cuando yo no estoy Lo formalizado, otro, dejo Diego, fuera al mayor. Sí, dígame. lo otro es demostrar a la administración financiera su flujo de caja. Exactamente. ¿No es cierto? Yo a través de la formalización puedo justificar mis ingresos. ¿Ya? Justificar mis ingresos. También me da pie a que si yo en algún minuto quiero pedir financiamiento, eh, demuestre que la empresa tiene flujos para pagar ese financiamiento y que no lo tenga que pedir yo como persona natural para la empresa. ¿Ya? Entonces, importante esa parte. ¿Ya? Cuando yo voy al banco y a pedir un crédito para la empresa, lo primero que me pide el banco son los IVA, porque con los formularios de IVA, el formulario 29, el banco va a saber al tiro cuáles son mis flujos mensuales, le agrega una proyección de gastos y determinan, ¿no es cierto?, si lo que yo estoy pidiendo la empresa lo puede pagar o no. Entonces, como decía aquí el- el- la persona, Hugo, eh, Hugo, perdón, es que no puedo ver porque como estoy no con te la preocupes. presentación. Como decía Hugo, es importantísimo, ¿no es cierto? Me sirve para acreditar el origen del financiamiento, de las fuentes de ingresos, acreditar cuánto tengo, cuánto genero de flujo para poder, por ejemplo, pedir financiamiento para por ejemplo, una ampliación de mi negocio, ¿ya? O también es importante porque cuando yo no estoy formalizado, estoy dejando afuera al mayor cliente que existe en este país, po, que es el Estado, ¿ya? Existe una plataforma que se llama Mercado Público, no sé si lo conocen. Esa plataforma, en base hay leyes, ¿no es cierto? Hay temas administrativos, pero en general todas las reparticiones o servicios del Estado, todos, para comprar productos o servicios, tienen que licitarlos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la municipalidad de Talagante quiere para septiembre, ¿no es cierto? Está pensado hacer una feria para el adulto mayor, ¿no es cierto? Una actividad para el adulto mayor y vamos a regalar empanadas. Y entonces la Municipalidad de Talagante está pensando en comprar 3.000 empanadas. Ok. La Municipalidad de Talagante, en general, por sobre ciertos montos, los servicios y las municipalidades tienen que hacer oferta pública de ese servicio o producto que necesitan. ¿Y dónde lo hacen? En este espacio virtual que se llama Mercado Público. ¿Ya? Entonces,
si yo como productor de empanadas quiero participar para saber si esa municipalidad u otras o varias me compran a mí, yo tengo que inscribirme como proveedor en mercado público. Y adivinen cuál es el primer requisito: estar formalizado. ¿Ya? Entonces, si yo estoy formalizado, puedo inscribirme en mercado público como proveedores de empanadas, ¿ya? O fabricantes o venta de empanadas. Entonces, cualquier servicio público, municipalidad en Chile que requiera de este producto va a subir a la plataforma de este mercado público y va a decir, la municipalidad de Talagante necesita 3.000 empanadas. Y me va a llegar un mail a mí, a mi sitio, a mi espacio como proveedor, porque como yo puse que yo fabricaba empanadas, entonces cualquiera que quiera comprar empanadas de servicio público, me va a llegar a mí la base, la necesidad que tienen, y yo decido si ofertar o no ofertar. ¿Ya? Entonces, pues si no, Talagante es muy lejos, no tengo cómo llegar con las 3.000 empanadas, no participo. Ah, pero si es la municipalidad donde yo vivo, claro, participo y le pongo un precio más bajo, me quiero ganar ese cliente. ¿Ya? Pero todo eso es si tengo una formalización. ¿Ya? También acceder a ciertos subsidios o ayudas del Estado. También es necesario estar formalizado. ¿Ya? Y estar formalizado significa eh, tener una figura social, ¿ya? Ser empresario individual de responsabilidad limitada, EIRL, tener una sociedad por acciones, tener una sociedad de responsabilidad limitada u otros tipos, pero las tres más usadas son esas, ¿ya? Tener una una escritura donde se define la razón social, se define el capital, quiénes son los socios, cuánto va a aportar cada uno, cuál es la finalidad, cuáles son las restricciones, si vamos a administrar solo o vamos a administrar dos, si no, los dueños no van a administrar y quieren un gerente. Bueno, si va a administrar un tercero, un gerente, un jefe o un administrador, ¿qué facultades tiene? ¿Qué facultades no tiene? Todo eso se delimita en un documento que se llama escritura social. ¿Ya? Y una vez que yo tengo hecha esa escritura social, que lo puedo hacer a través de un abogado que me va a cobrar luquitas, ¿no es cierto? Y después ir a una notaría, donde el notario también me va a cobrar lucas por legalizar eso, ¿no es cierto? Porque, ¿qué hace cuando el abogado hace la escritura y me dice, ya, vamos al notario? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir yo? Porque la escritura la firman los socios. Y esa firma se hace ante un ministro de fe, que es el notario, ¿ya? Y eso tiene su costo. Ahora, existe hoy en día una plataforma que se llama Tu empresa en un día, en donde yo puedo hacer lo mismo que hace el abogado y el notario, hacerlo yo. Con la diferencia que yo hago la escritura y en vez de firmarla en una notaría que me va a cobrar lucas, la firmo a través de una cosa que se llama firma electrónica avanzada. Compro una firma electrónica que es un código que me vale, lo más barato son 700 pesos, o sea, el costo ni comparado con lo que me va a cobrar un abogado y el notario, ¿ya? Y yo con eso puedo hacer iniciación de actividades y mi empresa queda registrada. Es más, me dan un RUT provisorio que al final se transforma en el RUT definitivo. Y con eso puedo hacer mi iniciación de actividades en impuestos internos también electrónicamente. Recuérdense, para aquellos que no están formalizados, que hoy en día la formalización es electrónica. Si yo quiero hacer mi inicio de actividades en papel, yo tengo que demostrarle al fisco, en este caso de impuestos internos, de que en la localidad donde yo estoy, donde voy a hacer mi emprendimiento, no existe conexión a Internet, ¿ya? O la conexión presenta graves problemas en cuanto a continuidad y en cuanto a fuerza o a ancho de banda. Yo le tengo que demostrar al fisco que eso es así y esa es la única posibilidad de que el fisco me acepte hacer una iniciación de actividades eh, vía papel, ¿ya? Si yo hago mi iniciación de actividades electrónicamente, que es muy fácil, uno se mete al servicio y lo hace, o lo hace un contador si usted no quiere, eh, pero una cosa que no demora muy poco. Una vez que yo hice iniciación de actividades electrónicas, todo es electrónico. La emisión de boletas, la emisión de facturas, eh, eh,
el libro de compra y venta electrónico, el IVA, la declaración del IVA es electrónica, ¿ya? Todos los procesos son electrónicos. Por lo tanto, requieren de parte suya un cierto manejo en ese ámbito y conocer lo que pasa, ¿ya? Bueno, aquí hay unas otras como cualidades de estar formalizado. Bueno, aquí lo que hablábamos al principio, se evitan multas por no prestar declaración de renta o de IVA o de otro impuesto, ¿ya? Y eso hay que entenderlo. Cuando uno tiene un negocio y quiere partir con un negocio, no existe eso de que no, si mi negocio no paga IVA. O no, son muy pequeños, ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Ya? En todos los países existe este impuesto a las ventas o a las ventas de bienes y servicios. Todos los países los tienen, ¿ya? Y por lo tanto es algo que es habitual. Más encima en el caso de Chile, que el IVA, el impuesto a la venta y servicios, es aproximadamente como el 40% del presupuesto de la nación. Y es el impuesto que le da la caja al fisco para pagar todos los gastos del Estado mes a mes. Entonces, pucha que es importante, po. La sangre del Estado es el IVA y la renta también, pero la renta es una vez al año. Y por lo tanto, por eso que se fiscaliza, se cuida tanto porque el Estado necesita de ese dinero, ¿ya? Y en cualquier parte del mundo es igual. Ahora, otra cosa es lo que hagan con la plata, si lo hacen bien o mal, roban o no roban, ese es otro asunto, pero uno Segura del tiene que robo. siempre, sí, pero uno siempre tiene que tener conciencia de que las actividades económicas sí o sí van a requerir la aplicación de impuestos en este país o en cualquier otro. Si yo abro mi negocio en este país, ¿no es cierto? Tengo que saber que voy a pagar el impuesto de IVA. Tengo que pagar después una vez al año el impuesto a la renta. Si se me ocurrió vender alcohol tengo una botillería o vendo alcohol, el ILA, ¿no es cierto? Impuesto a la ley de alcoholes. Si se me ocurrió vender cigarro, el impuesto al tabaco, ¿no es cierto? Si se me ocurrió que digamos, ¿cómo se llama esto? De transporte, entrega a domicilio, bueno, el impuesto a la gasolina y una serie de impuestos, ¿no es cierto?, que van asociados a la actividad. Ah, lo que se me olvidaba, la patente municipal, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer ninguna actividad comercial en una casa o en una habitación o en un inmueble sin pagar la patente municipal, ¿ya? Y otra cosa importante, muy importante, cuando uno se va a colocar con un negocio en un lugar, saber si ese lugar tiene autorizado la instalación de negocios. Y eso se ve en el plano regulador comunal, ¿no es cierto? Donde se zonifica, se establecen zonas geográficas y ahí se establece si esa zona es industrial, es comercial, es residencial o puede ser mutuo. Porque yo puedo tener la mala suerte de querer poner justo un negocio en una zona que está definida como 100% residencial y ahí fregué porque no me van a autorizar a poner el negocio. O por ejemplo, quiero poner el negocio en mi casa y yo vivo en un condominio, bueno, voy a tener que presentar la autorización de la Junta de Vigilancia del condominio para poder hacer mi producto o servicio, ¿ya? Ni meternos con el alcohol, porque eso es muchísimo más complejo todavía, ¿ya? Entonces, mitos dice aquí, el registro no es esencial para el funcionamiento de la empresa. Falso. Necesito la autorización. Si no quiero andar corriendo ni escondiéndome, ¿no es cierto?, por la parte mala, o dejar mercado sin atender, o sigo así nomás, ¿no es cierto? Mi empresa es demasiado pequeña, no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con que uno tiene que cumplir con las regulaciones, las leyes que el Estado ha impuesto para, ¿no es cierto?, la ejecución o la prestación o la venta de bienes y servicios, ¿ya? Dice, los negocios como el mío no están formalizados, no hay ninguno, no hay ningún tipo de negocio que uno quiera hacer que no esté formalizado, ¿ya? No existe eso. ¿El servicio de impuestos internos conlleva la pérdida de beneficios sociales? No, ninguno. ¿Genera sobrecarga tributaria? No, porque usted siempre tendría que haber pagado lo que tiene que pagar, ¿ya? Ahora, puede ser que me dice entonces, pucha, es que yo vendo a 1.000 pesos el producto
y si me formalizo ahora lo voy a tener que agregar IVA, por lo tanto voy a tener que venderlo a 1.190 y probablemente entonces la gente ya no me compre. Bueno, entonces tendrá que bajar su precio de venta. ¿Ya? Tendrá que bajar su precio de venta y ver si el mercado entonces está dispuesto a pagar solo hasta 1.000 pesos, bueno, tendrá que reevaluar su estructura de costos o tendrá que reevaluar su ganancia, pero tiene que adaptarse a la creencia de que si yo presto un servicio o vendo un producto, hay ciertas regulaciones que tengo que cumplir y en este país hay ciertos impuestos que tengo que pagar por eso. Y para pagar y estos impuestos o los que tengo que recaudar y pagar, necesito yo darme a conocer ante el fisco, ante el Estado, que yo quiero hacer eso. Y el Estado me conoce, me investiga, me pide documentos y me dice, ok, usted puede hacer esto. ¿Por qué? Porque en el caso del IVA, ¿no es cierto? El IVA es del Estado, no es suyo. Usted lo recauda. Usted es como el cajero del IVA del Estado. ¿Ya? El Estado no puede andar recaudando el IVA a cada negocio que entra y sale porque no tiene personal, inoficioso eso. Entonces, ¿qué dijo la ley? Ok, entonces le vamos a decir a la empresa que recaude por mí. Pero lo que usted recauda por la venta del IVA no es suyo, pues es del Estado. Y usted al mes siguiente tiene que declarar, ¿no es cierto?, de determinar y pagar si corresponde. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí es donde viene, por ejemplo, el tema del desorden financiero, porque uno generalmente empieza a ocupar la plata del IVA de las ventas. Y después, cuando tiene que pagar al mes siguiente, anda todo urgido, ¿no es cierto?, porque no tiene el dinero para pagar el impuesto. Y empieza a reprogramar o a cuotas, y eso es puro problema. Mejor estar, ¿no es cierto?, tener un buen plan financiero, ser ordenadito con las cuentas, para no tener este problema, ¿ya? Pero sobrecarga tributaria no hay, ¿ya? Dice, el proceso de formalización toma demasiado tiempo. Yo puedo crear la empresa en un día, efectivamente, hacer la escritura, iniciar actividades en un día. Lo que va a demorar un poquito más es que, y es una cosa que uno tiene que saber, es que yo cuando inicio actividades no automáticamente empiezo a emitir boletos y facturas. El iniciar actividades no me autoriza a emitir facturas y boletas. Lo que yo voy a tener que hacer una vez después que hice la iniciación de actividades es llenar un formulario que se llama, es un formulario que tiene que ver con fiscalizar el lugar donde yo voy a ejercer mi actividad, ¿ya? Que el número es 4418. En ese formulario yo me identifico la empresa, la dirección y le tengo que hacer un mapa, ahí está escrito un mapa y las indicaciones de cómo llegar a mi negocio, ¿ya? Y con bastante seguridad, porque a veces no, depende de la carga de trabajo, pero a veces no, pero con bastante seguridad yo voy a recibir la visita de un inspector de impuestos internos, en la cual verificar que el domicilio que la sociedad puso cuando inició la actividad es efectivamente ese, que ahí se va a desarrollar la actividad, y por lo tanto me va a pedir que yo sustente eh, de qué es la propiedad, si es mía, es arrendada, me la pasó mi abuelita, y voy a tener que confrontarlo y pasarle documentos que acrediten lo que yo estoy diciendo respecto del lugar donde yo estoy, del lugar que yo puse como domicilio de la sociedad. ¿Ya? Formulario. Una vez que eso se ha cumplido y que el inspector ha dado su visto bueno, entonces me da la autorización y yo ahí recién puedo empezar a vender A ver, y a dar boletas, ¿ya? A dar boletas. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. Ahora voy don, a, voy a, voy a dejar de compartir para poder absorber las consultas que ustedes puedan tener. don Héctor, Dígame. en el caso de un artesano, Que con acaba de Sí, salir. la nueva ley habla algo del 1,5% para los artesanos y feriantes. ¿Cómo se sí. aplica? ¿Cómo se maneja eso? Lo que pasa es que eh, cuando uno desarrolla una actividad, ya sea la que sea, digamos,
que la desarrolle en la vía pública o en ferias, como en el caso de un artesano, ¿no es cierto? La ley me establece a mí una forma para poder simplificar el tema del pago de los impuestos y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, esa figura se llama pequeño contribuyente, ¿ok? Entonces, si usted cumple con los requisitos, usted tiene que ir a impuestos internos eh, y solicitar que se le considere a usted como pequeño contribuyente, ¿ya? Si usted cumple con los requisitos, entonces hay toda una modalidad de simplificación del pago de los impuestos, ¿ya? A eso se refiere. Ya. Pero, ya, pero eso que tiene, por ejemplo, si quieres formalizar, yo soy la señora de Hugo, formalizar su empresa. Nosotros estamos Sí, tratando de que funcione el taller donde Hugo está, que es una casa de mi hermana, donde la ya, arrendamos, ¿cierto? Y se la ríe. además, sí, yo soy la cara visible del negocio hace un año porque él solamente tenía el taller. Y voy a una feria que va todos los fines de semana. Sí, Y ahí vendo sus productos de artesanía, como perfecto. artesano, ¿ya? Entonces, justamente lo que yo le decía a Hugo, debo ir al servicio de impuestos internos, explicar y comentar si soy, y ellos van a determinar si soy pequeño contribuyente o no, ¿cierto? Sí, sí, probablemente cumpla con el requisito, ¿ah? Ya, Porque no tiene que ver si usted trabaja en su casa o no. Bueno, que trabaje en su casa es un punto a favor, digamos, ¿ya? O ya, que arrendado. Pero más bien tiene que ver con la capacidad productiva que usted tiene que demostrar. Porque si yo, no sé, fabrico 2.000 objetos por semana, no puedo ser pequeño contribuyente, ¿no es cierto? no, pues de ninguna manera, sí, Ya, sí, entonces, cosas como esas preguntas le van a hacer y entonces ellos van a determinar, seguramente le van a dar el visto bueno. Y eso ya, va a significar que usted va a tener un procedimiento simplificado para pagar IVA. ¿Y qué va a significar eso? Que, por ejemplo, usted en la feria no va a dar boletas ni facturas, porque usted ya ya, está cumpliendo con el pago del IVA de otra forma. Y los montos son bien bajos al inicio, 10.000 ya. pesos, 20.000 pesos. ¿Mm? Pero tiene que hacer Entonces, ese trámite usted. ¿debo hacer la entrevista en el servicio de impuestos internos Sí, o primeramente, eso, lo primero que hago, y luego después ingresaré a tu empresa en un día? ¿Me tengo que formalizar de esa forma o no? es que usted para hacer eso, para ser ¿Ah? pequeño contribuyente, tiene que estar previamente formalizado. La A eso me refiero. formalización, la formalización es lo primero. Ya, tu Lo primero empresa que en le va a un día, preguntar, lo primero que le va a preguntar el impuesto interno, bueno, es la razón jurídica y el RUT de su negocio. No ya, tengo. Ah, formalícese primero entonces. perfecto. Vale, Ya, ya. primero tu empresa en un día y luego esta reunión al servicio de impuestos internos que debo. Su empresa en Sí, un día es para hacer la escritura ya, de la correcto, sí, sociedad. sí, sí. Ya. Ya, Después tiene que iniciar actividades en impuestos internos. sí, correcto. Segundo trámite, Online. Ya, online. Y una vez que ha hecho eso, va a impuestos internos y dice, mire, yo quiero empezar a vender, soy pequeño artesano, quiero empezar a vender en feria. Tiene que pagar, obviamente, los permisos de feriantes en la sí, sí. municipalidad respectiva. Ah, Y usted solicita que se le declare, que se le categorice como pequeño contribuyente. perfecto, clarísimo. ¿Ya? Ya, gracias. Gracias, don Héctor. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, profesor, ya estamos al final de la clase. Sí, Ya damos término a la clase de formalización del día de hoy con el curso de graneros de primer año, así que le damos muchas gracias por aclarar tantas dudas y una información muy importante para todos aquellos que somos emprendedores. Así que muchas gracias. bien, pues muchas gracias a todos ustedes por escuchar y sigan adelante con su emprendimiento y espero que les vaya muy bien con sus negocios. Muchas gracias. Gracias. Bien, hasta luego, que Gracias. estén muy bien. Gracias. Oh. Que estén bien. Adiós. Oh, adiós. Chao, gracias.